noches, queridos amigos. Bienvenidos a Quien Tiene la Razón. Nosotros listísimos para analizar toda la coyuntura y todas las noticias importantes del día de hoy. Ya sabemos que el 14 de febrero el equipo de Lava Jato va a interrogar a 2 funcionarios de la Caja de Sobornos de Odebrecht que van a dar información relevante sobre cómo se habrían pagado determinadas coimas relacionadas a obras que ya iremos determinando. Luego vamos a estar con el con el abogado, el señor Humberto Abanto, que ha sido incluido como parte de la investigación que se le sigue a los árbitros que en las componendas que había entre el Ejecutivo o entre el Gobierno y Odebrecht siempre ganaba Odebrecht. Esos son algunos de los temas que tratamos el día de hoy. Pero vamos a darle rápidamente la bienvenida a nuestros invitados. El congresista García Belaunde, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches, Patricia. Y el congresista Carlos Brus. Buenas noches, Patricia, ¿cómo estás? Muy bien, Víctor Andrés García Belaunde y Carlos Brus con nosotros, y empezamos por este primer tema que me parece fundamental. El 14 de febrero es el día de. Todo el mundo está temblando y para muchos no será el día más feliz y el día de los enamorados. Recordemos que se va a interrogar, ¿no es cierto?, a funcionarios de Odebrecht, y Gilberto Macarena Alves da Silva y María Guimaraes Tavares, quienes van a declarar en calidad de testigos sobre depósitos hechos a quién, a un peruano, Gonzalo Monteverde, que se sospecha habría funcionado de fachada para que el dinero que se le depositara fuera a pagar coimas a otras personas. ¿Qué creen que va a pasar? Ojo, estas personas ya dieron información. Con esto se busca, digamos, cerrar el círculo y legitimar la prueba. Bueno, primero decir que esto se va a producir gracias a que los peruanos nosotros hemos tenido que comer el sapo de hacer un arreglo con Odebrecht. Así es. ¿No? Porque de hacer un mal arreglo, digamos, un mal arreglo nos ha permitido esto. Y es un mal arreglo porque efectivamente se le está cobrando una reparación civil muy razonable y se le está permitiendo funcionar en el Perú. Ese es el sapo que nos hemos tenido que comer, a cambio de lo cual ellos nos dan esta información. El Perú también puede decidir, no me quiero comer el sapo, no te dejo, nada. y no nos enteramos de nada. Entonces, eso es lo que hay que entender de por qué tenemos que tolerar, digamos, el acuerdo con Odebrecht, ¿no? Y ahora seguro el congresista García Belaunde, que está en contra del acuerdo, tendrá su opinión, pero hay que reconocer que la forma como se pagaban las coimas era bastante sofisticada. Por ejemplo, el señor Gonzalo Monteverde había abierto empresas ficticias en el extranjero y recibe plata que está a su nombre, pero que va a otras personas. Si no logras desentrañar la trama, no llegas a la plata de ninguna manera. ¿Pero qué nos dice el congresista García Belaunde al respecto? A ver, yo no sé, no estoy seguro de que sea parte del acuerdo, porque el acuerdo aún no se ha firmado, tengo entendido. Se firma el mismo día de la delación. Se firma el día siguiente, tengo entendido, el 15, ¿no? Tengo entendido que es el mismo día, el 14. Ya. Bueno, pero, en fin, ojalá, yo confío en la buena fe y en el buen entusiasmo de Carlos Brus. Yo creo que es un sapo demasiado grande para comerse. Tú no te lo has tragado. No, yo no me lo trago porque Odebrecht... A Vitocho se le acaba atragantado acá el sapo. No lo deja respirar. Ya Odebrecht ha mentido demasiado. Odebrecht ha mentido demasiado. Hace poco, hace unos días, el Banco Mundial y las bancas multilaterales han inhabilitado a Odebrecht para negociar con ellos durante 3 años. ¿Por qué? Porque le mintieron al Banco Mundial. No porque coimearon al Banco Mundial, porque le mintieron. El Banco Mundial descubrió que les habían mentido en 2 oportunidades y por eso es que sacan su prohibición para hacer negocios con Odebrecht. Entonces, y luego el fiscal Javier Lord Castro, que dudamos al principio de su eficiencia, hizo un informe en julio pasado que ha salido publicado el domingo pasado en una televisión, en el cual él se queja también que Odebrecht los ha engañado, no les ha dicho toda la verdad y les ha cambiado las cosas. Entonces, claro, con esos antecedentes yo no sé qué podamos lograr el día 14. Ojalá, yo confío en que Carlos Brus tenga la razón. Lo que pasa es que en este caso, este sapo que nos ha incomodado tanto tragarnos, voy a usar una metáfora horrible, lo podemos vomitar si no nos dicen la verdad. Es decir, el acuerdo se cae y Odebrecht no tiene ninguno de los beneficios que se han pactado. El trato tiene que cumplirse en virtud de que la información que nos den sea verdadera, ¿no? Pero ese trato, a ver, de acuerdo a lo que... No conocemos todo el convenio completo, solamente sabemos una fracción. Pero lo que hemos visto del convenio es que solamente es por 4 obras
y se quedan afuera otras obras muy importantes como Olmos, Chagua, Gasoducto del Sur, etc. Solamente es 4 obras. Y están siendo llamados como testigos. Nunca podrán ser investigados. Por lo tanto, nunca podrán imputarse delitos algunos. Y si luego se pasa algo o se descubre algo, ya han recibido todo tipo de beneficios. De tal manera que no hay ningún incentivo para que puedan decir qué pasó en otras obras más adelante, porque ya los beneficios los han recibido totalmente. Los han recibido por esos casos. Pero ellos están obligados, en caso de que la Fiscalía Peruana descubre un indicio de otras obras, ellos están obligados a colaborar y como mientan, se les cae quita todo. Sí, pero los beneficios ya los han recibido, pues. O sea, los beneficios los han recibido. Pero te los pueden quitar, pues, ¿no? Porque los beneficios son no irte a la cárcel, te vas a la cárcel. No te embargo, te embargo. O sea, no es que el beneficio no sea retractivo. Pero ¿qué beneficio? Si lo que ellos buscan es el beneficio económico. Básicamente, lo que ellos están buscando es levantar dinero. O sea, lo que está haciendo Odebrecht en el Perú, que está casi en insolvencia y que sus acciones y sus bonos valen menos de 16% en el mundo entero y que los bancos están pidiendo que venda sus propiedades. Ya acaban de vender Odebrecht en Brasil toda su industria de etanol, toda su industria de azúcar. Las ha vendido obligado por los bancos. Y eso está pasando igual en el Perú. Entonces, ¿qué va a pasar? Ellos van a vender todas las empresas al mejor precio que puedan porque tienen contratos corruptos que les permiten unas sobretasas de tarifas y por tanto es rentable para cualquier otra persona. Van a vender la plata y se van a ir. Lo mismo ya han hecho en Rutas de Lima, que han levantado 450 millones de dólares y no han pagado 1 millón. Por ejemplo, a Cofidis, a quien le deben 286 millones y está Cofidis en grandes problemas por la deuda que tiene Odebrecht. Bueno, a mí no me cabe duda que si están en su sala viéndonos Alan García, Alejandro Toledo, Humala, deben estar aplaudiéndolo a Vitocho. Dicen, ojalá que Vitocho gane el debate. Ojalá que Odebrecht mienta. Porque si la posición de Vitocho gana, no se sabe nada de nosotros. No, quien me aplaude es Vizcarra, el Club de los Constructores. Esos me van a aplaudir. ¿Por qué? Porque esos quieren que se firme el acuerdo. Esos me van a aplaudir. ¿Y Vizcarra qué gana con el acuerdo firmado? Bueno, Vizcarra pierde todo. Perdón. Si es que es como tú dices, Vitocho, que todo es mentira, pierde todo. Bueno, pierde la lucha anticorrupción, no gana plata, los que se van a beneficiar del acuerdo, los que van a aplaudir no a mí, sino al acuerdo, son el Club de los Constructores. Son Odebrecht. ¿Por qué? Porque no los van a tocar. Porque este es un acuerdo de 4 obras. El resto de las obras no interesan, no se van a ver, no se van a tocar. En el acuerdo está explícito que como hay indicios de otras obras, ellos están obligados. No hay seguridad. Ellos están obligados a colaborar. Solo para centrar el debate. No hay seguridad de que se encuentren solo para centrar el debate. Primero, el acuerdo es con Odebrecht, no con los consorciados. Es decir, Odebrecht habla a cambio de echar gente. ¿A quién va a echar? A los del Club de la Construcción. Ellos son, como decimos nosotros, nuestros corruptos, que acá están, acá se van a quedar, acá siguen sus empresas y siguen trabajando. En realidad, el Club de la Construcción debe estar haciéndose la pila de miedo para el 14 de febrero. No, a quienes van a echar solamente es a los que ya se conoce, además los procesos están judicializados, son 4 obras. No el resto no los van a echar. Van a echar las otras las van a blindar, es al revés. Pero a ver, los van a blindar. Pero entonces, acá quienes se van a beneficiar... Es que pareciera, hay una especie como de ceguera, eso que le ponen a los caballos de carrera como para que no miren a los costados. El ejemplo que vamos a tener ahora con el abogado Abanto no tiene nada que ver con las obras a las que se está investigando Odebrecht. Es otra línea de investigación. Les va a caer a todas las empresas consorciadas que han comprado árbitros. ¿Cómo es eso de que no se va a ver todo lo demás? Perdón, se está viendo todo. Esto lo está viendo otro juez, otro fiscal. Porque le corresponde a otro. Bueno, pero no es parte del convenio. Sí, pero no es parte del convenio. Obliga a que den información que cualquier juez o fiscal del Perú les pida. Los árbitros no están incluidos en el convenio. Las supervisoras tampoco. Está incluido cualquier obra que se haya habido un acto de corrupción por parte de no están incluidos. Lo cierto es que gracias a información dada por funcionarios de Odebrecht y por información de un testigo privilegiado que tiene la Fiscalía, la información sobre los árbitros está sumamente avanzada. Insiste el congresista en que no hay acuerdo. Perfecto, no se necesita. ¿Para qué vamos a hacer un acuerdo si con nuestra investigación no tenemos que darle ningún beneficio a nadie? Vamos para adelante. Si lo que va a ocurrir el 14 de febrero no se ejecuta, en Perú sigue en este momento no firmar nada,
salen libres los que están presos ahorita y por supuesto no entra nadie más. Nadie más. No entra nadie más. Sí, porque no tiene pruebas. La fiscalía no tiene pruebas. Oye, bastantes han salido ya, pero por supuesto, y faltan algunas más. No hay pruebas. Pero ¿cómo no va a haber pruebas? Están allí los depósitos a Ollanta, los depósitos a los viceministros que están presos, las nuevas, el señor Toledo, Nadim Humala, o sea, hay pruebas. Ahí quedaría la cosa. Susana Villarán. Pero ahí queda. ¿Cómo va a quedar ahí si son procesos que están abiertos? Hay habido muchas transacciones y lo que necesitamos son darle pruebas a los fiscales para que puedan hacer acusaciones, cosa que no tenemos. Lo que decía Bedoya Reyes, por eso es que trabajen los fiscales, que no sean ociosos, que trabajen los fiscales. No van a poder hacer nada sin la colaboración de Odebrecht. Y por eso yo insisto que Alan García, Humala, Toledo... ¿Quién va a colaborar hoy? Tú sabes, Carlos Bruce sabe... ¿Qué cosas van a decir ellos? Sí, yo, ¿Saben los nombres que van a dar? Por ejemplo, la mercadería, antes de transar un negocio, tienes que ver qué te van a ofrecer. ¿Qué te van a ofrecer? Pero creo que ¿Tienes nombres? El actuar de ellos en otros países, su información ha servido para meter presos el actuar de ellos ha sido mentiroso en muchos países. Ha sido mentiroso. Yo, por ejemplo, tengo un dato. Yo tengo un dato. Tengo un dato. Ya. 29 millones fueron depositados en las cuentas de la empresa del peruano Gonzalo Monteverde. Se sabe por la información que ya han ido obteniendo de los funcionarios de Odebrecht que esa plata que se le daba a Monteverde era para coimear a otros. Le preguntan a Monteverde de dónde salió esa plata y él dice que sí, que los recibió, pero que era para pagos suyos, ¿no? Que había prestado servicios. La única manera de saber qué hizo Monteverde con esa plata es que Odebrecht diga para quiénes iban y que se pueda encontrar la ruta del dinero. Es decir, luego de dársela a Monteverde, ¿cuál era la ruta del dinero para pagarle a los demás? ¿Dónde está Monteverde? ¿Está preso? No está preso porque... Entonces que lo metan preso a Monteverde, pues, que lo metan preso. No, mételo preso porque no hay pruebas de nada ilícito. O sea, pero recién el 14 se van a tener la información. Oye, han vendido preso a mucha gente. Ya, pero en el caso de Montenegro no hay la demostración de lo que él dice mentira. Él ha dicho que son contratos verdaderos. O sea, ahora, si el 14 viene a la gente de Odebrecht y dice, no eran contratos verdaderos, ese era ficticio y era pagos para fulano, mengano, sultano, ahí tenemos la información completa. ¿Por qué no tener esa información? Pero la información completa se tiene embargando las cuentas, interviniendo las empresas y metiendo preso a las personas. Tres cosas que no se han hecho con En el caso del señor Monteverde, no se han hecho. No puedes meterlo preso. No se han tocado las empresas. En el caso del señor Monteverde, no lo puedes meter preso porque no tienes pruebas de que haya hecho nada ilícito. Pero en la ley que tú has votado a favor, Carlos, la 37 creo que es, que confirmó un poco el decreto de urgencia 03, que yo voté en contra, por supuesto, en ambos casos. Esa ley, mediante el convenio, los exoneran de la ley para que saquen plata fuera del país. Claro, eso fue el pasado. Y para que no cobren, y para que no no cobren las ganancias ilegales. O sea, les permiten que sigan con ganancias ilegales. Para no hablar los exoneran. De 10 años atrás. Hoy, los fiscales, por ejemplo, no pueden procesar al señor Montenegro porque no tiene una prueba nada ilícita. ¿Ah, sí? No pueden. Porque el señor dice, acá están mis contratos, yo hice este trabajo y aquí está mi plata. Salvo que Odebrecht diga, no, esa plata no era para un contrato, ese contrato era ficticio y esa plata era para fulano menos sultano. Al día siguiente el fiscal mete preso. Por eso necesitamos esa información. Por el mismo motivo han metido preso a mucha gente. ¿A quién? Un nombre. Bueno, a Vicente Silva Checa, por ejemplo. Está libre. Vicente Silva Checa estuvo preso. Pero perdón. O sea, han metido preso a mucha gente por menos cosas. Vamos a tratar de decir la verdad. Vicente Silva Checa se fue preso porque presuntamente haber interferido en la justicia. Se probó que el caso no es suficientemente sólido y el señor va a recibir su juicio fuera de la cárcel. ¿Cuál es el parecido con una persona que dice haber recibido 29 millones de soles? Yo no quiero defender no se parece en nada, pues. Yo no quiero defender, por favor, Patricia, a ninguno de los que han sido tomados presos. Lo que yo quiero decirte es que a ese señor que acabo de mencionar se le metió preso porque el señor Pérez dijo de que tenía una ayuda a memoria de la Comisión Lavallato que era falso y lo metió preso por eso. No, perdón. Falso, era falso. La ayuda a memoria existía y lo que ha era suya, pero no era un papel. No era un papel de él. Fue una prueba mal evaluada, pero no fue una mentira. Entonces, ¿por qué no metí preso al señor Monteverde? Con esas pruebas mal evaluadas, ¿por qué no lo meten preso? No sé, ¿por qué no te meten preso a ti? ¿Por qué no meten preso a mí? ¿Por qué no meten preso al señor Bruce? No sé. Debería estar preso hace mucho rato. O sea, no sé. Es que es muy yo salgo en una foto con el señor Barata que no sabía ni quién era el que tenía parado al lado. Ya me tengo que ir presa. No, claro, mañana presa. Es decir, se ha permitido que Odebrecht venda 450 millones de dólares la mitad de Ruta de Lima. Se llevó la plata. ¿Quién le dijo algo? ¿La han retenido?
¿Lo han intervenido? ¿Le han preguntado qué ha hecho con la plata? ¿Cómo sabes tú qué pasa en una empresa si no interviene su contabilidad? Pero eso fue, si no, eso fue mucho antes de toda esta discusión. No, mucho antes incluso de la ley famosa. Por supuesto. Hace 6 meses, 8 meses, no es verdad. No, es verdad. O sea, en este país intervenimos eso no es verdad, el Ministerio de Deportes y no intervenimos en la Alianza Lima, pero no intervenimos a Odebrecht. Odebrecht está intervenida, aunque no te guste no les gusta. Y da la casualidad que es un gobierno cuyo presidente ha trabajado con Odebrecht, ha sido proveedor de Odebrecht, cuyo presidente ha sido socia de Odebrecht. ¡Qué casualidad! Perdón. ¡Qué casualidad! Yo no quiero intervenir porque me parece genial que ustedes se peleen. Son casualidades. Solo quiero recordar y el club de la solo quiero recordarte que tú le vendiste alfombras a ¿cómo se llama? Curi. Y justamente el hecho de que él te quisiera involucrar en su laberinto, porque le habías vendido alfombras, generó que te diéramos la razón y que dijéramos, o alguien que es proveedor de alguien, Estás equivocada, Patricia, nunca se le vendió nada. Por eso. Te agradezco mucho, porque tenías razón, pero nunca se le vendió nada. Él dijo que se le vendió y se probó que después que no se le vendió nada. Perdón, dijo que estabas molesto porque no le habías logrado vender. Pero nunca se vendió nada. Pero si le hubieras vendido no habría sido nada de malo tampoco. No, por supuesto, pero además era mentira. No tiene nada de malo que el presidente haya alquilado maquinaria para hacer la introducción. Pero resulta sospechoso. No, sospechoso es que si no era ni funcionario público. Y preocupante que este gobierno que tiene vinculaciones al Club de la Construcción y que les permite... Un momentito. Este gobierno no tiene vinculaciones con el Club de la Construcción. Bueno, el tema del Club de Construcción fue en el gobierno de Humala. Pero han continuado pagándole puntualmente. Este gobierno le paga puntualmente a Odebrecht todos los meses la plata de Chaya, la plata con las... Pero ahí el gobierno no paga nada. El mantenimiento de las autopistas. Sí, le paga, por ejemplo, por Olmos, le paga 28 millones de dólares al año. Hay un contrato ahí. Que le sigue pagando. Y si no paga, se viene al sigue pagando. Pero hay fideicomisos, hay plata embargada, de que le pague a COFIDE 280 millones. Pero está muy mal que tú digas que lo del Club de Construcción es de este gobierno porque no lo es. Bueno, pero no hace nada para combatirlo. Y tampoco tiene nada de malo que tú le puedas haber vendido alfombras o que el presidente le pueda haber alquilado sus máquinas cuando no era funcionario público. Tú cada vez que entre un funcionario a tu restaurante tienes que votar. Pero lo negó. Pero lo negó. Entonces, lo que yo quiero decir es lo siguiente. El convenio no es beneficioso para el país. De acuerdo, es el punto de vista. Que me aplauda a mí, Carlos, por algo, por mí, porque si hablamos de aplausos, bueno, nos vamos a quedar cortos todos. No se trata de eso. Se trata que yo creo que no es bueno para el país. De acuerdo, y es una posición respetable con la que podemos discrepar. Y yo que conozco el caso dentro, lo he estudiado, me parece que no es bueno para el país. Yo discrepo, pero yo no dudo de que Carlos actúa con un pensamiento transparente y espero que tampoco dude de que mi posición es igualmente transparente. Creo que la conclusión es la siguiente. Seguimos frente a un acuerdo que nos cuesta. A todos nos cuesta. Incluso a los que estamos a favor de que el Odebrecht cante. Es un acuerdo que no nos gusta, pero es un mal necesario para nosotros. Y me parece absolutamente válidas las, críticas y los temores del congresista García Belaunde. Lo cierto es que sabremos si sirvió o no sirvió después de que se aplique. Exactamente. Si es que al aplicarse no conseguimos nada, el tiempo lo dirá. Acá Vitocho vendrá a decirnos, ya ven, les dije, nosotros nos tendremos que meter debajo de la mesa y así muertos de vergüenza. Vendré feliz. Lo cierto si me dan la razón y vendré preocupado. Lo cierto es que lo que yo diré que no dije lo que dije. Pero créeme. Y borraremos este programa. Lo que me parece bien. Pero creo que no es nada a favor ni en contra de nadie. Exacto. Simplemente defendemos el interés del país. Lo que me parece válido y además lo agradezco es que las opiniones acá no están digitadas por nadie, ¿no? Es siempre un gusto hablar con personas que saben que, como digo yo, uno se equivoca con la suya. Solito, pues, ¿no? Hay que equivocarse o acertar solo, no porque alguien te dice cómo te tienes que equivocar. Así que bueno, está cerrado el tema. El 14 de febrero no será el Día de los Enamorados para muchos y veremos qué sucede. Un aspecto que es controversial y que me gustaría saber sus opiniones, porque se ha firmado este bendito pedido para que Kenji Fujimori vuelva al Congreso. La señora Rosa Bartra nos dice que el mecanismo para que regrese no existe, que tendría que crearse. Hay quienes sostienen que en virtud de que la salida de Kenji Fujimori no fue del todo clara y fue turbia y se hizo sobre la base de pruebas que hoy se saben fueron manipuladas, no habría razón para que quede fuera del Congreso. Por supuesto, esto tiene su segunda. Hay quienes dicen que quieren que vuelva Kenji para aumentar su número de adeptos y el fujimorismo dice que es solo para una mayoría. Me acabo de acordar que en el caso de Kenji, ¿te acuerdas que hubieron 2 votaciones? Sí. Uno para suspenderlo
Sí. el otro para desaforarlo. Y no alcanzó los votos para desaforarlo. Se le ha suspendido. Y las suspensiones a las que tiene facultad el Congreso tienen un límite, que son de 120 días. Y ese límite ya pasó. Pero dice Marta Chávez, no las confundo, Rosa Bartra, disculpen el lapsus, dice Rosa Bartra. Muy entendible. Pero además estoy segura que no le molesta a ninguna de las dos. Dice Rosa Bartra que necesitan que el Poder Judicial lo libere para que regrese. El reglamento del Congreso dice que las suspensiones son por 120 días. ¿Tú quieres más? Desafuéralo. Pero para desaforarlo necesita más votos que no alcanzaron ese día en el Pleno. De acuerdo. Entonces, Carlos Luz, a favor de que regrese Kenji. A ver, acá hay una cosa rara, ¿no? Porque efectivamente la suspensión el reglamento habla de 120 días, ni un día más, un día menos sí, pero no un día más. Y aquí se da una suspensión indeterminada, digamos, ¿no? Hasta que el juicio termine o el juicio se acuse, ¿no? No sé si el juicio termine o se procese, ¿no? Y el juicio no ha empezado, la denuncia ni siquiera se ha hecho. Entonces, ¿cuánto tiempo más va a estar así? Yo creo que ahí hay una laguna allí, un vacío en el reglamento que habría que interpretarlo, quizás la propia Comisión de Constitución, si es que quieren hacerlo, si se van a demorar 50 días, no. Tienen muchas cosas pendientes de interpretar. Pero efectivamente hay una suspensión rara y extraña, ¿no? Que debería tener un límite cierto, ¿no? Aplicando y inspirándose en el propio reglamento. Correcto. Bueno, es discutible el asunto, pero hay una vía, digamos, ¿no? Sí. Que va a tener una oposición fuerte. Va a haber una vía, de todas maneras, sí, claro. Todo va a depender de los votos en las comisiones respectivas y en el Consejo Directivo y en el Pleno. Y esas votaciones, esos votos no se van a cambiar hasta julio, por lo menos, ¿no es cierto? No sé, porque como ha variado tanto, lo que ocurre es que antes cambiamos de julio en julio porque los cambios de bancada eran poquitos, pero ahora ha habido tal de barajuste en la formación de las bancadas que creo que sí amerita hacerlo ahora en marzo. Opinión cortita sobre otro tema antes de pasar a otro que me interesa. ¿Se está excediendo el tema Donaire? Hace rato que se tendría que haber votado. Por supuesto, sí. Qué torpeza. El asunto es muy sencillo, Patricia, el asunto es muy sencillo. Nosotros no tenemos inmunidad por todo y para todo. La inmunidad es solamente para ejercer nuestro cargo, que es un cargo de representación, pero sobre todo de fiscalización. Y además, desde el momento que eres congresista, claro, lo de atrás no está sujeto a inmunidad. Imagínate, si no sería una cueva de los ladrones. Por supuesto, ahí me salvé, entré al Congreso, me salvé. Listo, viene un narco y se mete al Congreso y ya no lo puedes... O sea, si yo tengo un juicio por asesinato, por homicidio, ¿no? Y que me sentencien ahora y el Congreso no me va a levantar el fuero porque no hay sentencia firme todavía, no. O sea, el Congreso tiene que darse cuenta, y está la inmunidad hecha para ejercer tu cargo, para protegerte de Odebrecht o de Orellana, que quieran presionarte para que tú cambies tu votación o porque tú dejes... O de un gobierno al que tú te opones. O de un gobierno, efectivamente, ¿no? Y cuando se estableció esto en Inglaterra, hace muchos años atrás, miles de años, era para protegerte de los señores feudales, casi de la época, los caciques de la época, que te podían presionar. Pero la aceptación del Congreso es para que el Congreso verifique si hay un interés político de por medio. Acá no hay nada político. Acá el señor ha sido procesado antes y por lo tanto, si la sentencia ha salido durante su mandato, bueno, pues el Congreso debería levantarle la inmunidad automáticamente y que se vaya a poner a derecho y punto. No hay nada más que decir. Yo ayer hablaba con la señora Rosa Bartra, dice a ella le han hecho una consulta que ella no pidió, ¿no? Pero lo cierto es que la consulta se la hacen los fujimoristas, ella se demora en recibirla, todos silban mirando para donde no deben, o sea, un elefante se balanceaba, básicamente. Y mientras tanto tienen un voto más para ellos, ¿no? Así es, y además yo creo que hay algo que no hemos hecho suficiente hincapié, el delito, el tipo de delito, robarle gasolina al ejército. Recordemos que cuando hay que mover la tropa o la gente tiene que ir a salvar a alguien, el ejército tiene que ir a ayudar a alguien en un desastre o se necesita mover a personas para un problema, ¿qué cosa es lo que siempre falta? Gasolina. Claro. Esa gasolina que el señor Donaire se farreaba. Esa gasolina que se usa para también llevar alimentos y comida a las tropas. Así es, Alberto. Están en diferentes fronteras. Ya hemos visto, fue un excelente reportaje que se hizo en Perú 21 sobre la condición de nuestros soldados en el Brahma, a quienes no les cambian ni los uniformes ni le dan comida apropiada.
Entonces, ¿con qué cara se queda un general del ejército en el Congreso que se ha robado la gasolina según la justicia? Y además la gasolina es un bien fácil de transar. Así es. Se vende muy rápido, es casi como tener plata. Exacto, es como que te regalaran dólares, da lo mismo, da lo mismo. ¿no? Mejor una tarjeta de crédito. Es un robo horrendo, porque le estás robando a la gente que más lo necesita y que está ahí defendiendo, poniendo el pecho para que le caiga una bala mientras tú estás muy sentado. Defendiendo la patria. Muy sentado. Así que creo que eso se debería reflexionar. Hemos escuchado tantas veces a la bancada fujimorista defender la labor de las Fuerzas Armadas, poner por delante el interés de las Fuerzas Armadas sobre otros derechos humanos que ya, ok, no lo voy a criticar. Creo que todas las personas tienen derecho a que se les defienda ante posibles acusaciones falsas. Pero no puede ser, pues, que las Fuerzas Armadas nos interesen solo cuando nos conviene, ¿no? O nos interesan siempre o no nos interesan. Además, este caso le hace daño al ejército, por supuesto, pero le hace daño al Congreso. Terriblemente. O sea, el señor Donaire no quiere al Congreso, no le interesa el Congreso. Si le interesa el Congreso, cuidarías el prestigio del Congreso. El suyo que lo recupere después, si sale inocente. Efectivamente, el señor Donaire sabe que de aquí, del Congreso, se va a la cárcel. O sea, entiendo que él se aferre con uñas y dientes. Pero las demás bancadas que lo están blindando, ahí es una irresponsabilidad muy grande. Si un voto vale más, solo por un voto, asumir este costo, este desprestigio, no sé. Si un voto vale más que el honor de todos esos soldados y de las Fuerzas Armadas que fueron robadas, bueno, pues entonces eso es lo que están eligiendo los congresistas, ¿no? Ese voto vale más que cosas tan fundamentales. Él nos ha buscado y ha querido dar una explicación de la causa. Le dije, oiga, no hay nada que explicar, explícale a los jueces. Yo no tengo nada que explicar. Si no has podido convencer a los jueces, ¿cómo me vas a pretender convencer a mí? Ponte a derecho y se acabó. Más como si el robo de gasolina fuera algo nuevo, ¿no? Y que no conociéramos. Para terminar, rapidito, porque este es un tema que les interesa a los dos. Comisión de Economía aprobó dictamen que regula fusiones y adquisiciones. El congresista Bruce es presidente de la Comisión de Economía y esto lo que busca es que no haya monopolios, ¿no es cierto? Como ha ocurrido en otros casos en que uno ve que se van comprando y comprando y comprando empresas y claro, mantienen los nombres distintos, pero resulta que todas son del mismo dueño. Farmacias, por ejemplo, fue un caso muy discutido, ¿no es cierto? Y hace una semana ocurrió otra adquisición importante. Este fue un proyecto de ley que preparó el congresista Jorge del Castillo, que además trabajó, tuvo varias reuniones con expertos, una ley bien gruesa, que costó varias sesiones de ponernos de acuerdo y finalmente está ya para que la vote el Pleno. Es fundamental para el adecuado funcionamiento del libre mercado. Lo que plantea es que eso tiene que tener un filtro, ¿no es cierto? Si tú vas a adquirir una empresa, que hay montos, ahorita no lo recuerdo en la cabeza, que sobrepasa cierto monto, tienes que pasar por una autorización previa de Indecopi. Un valor igual a 100.000 UITs. Durante el y 20.000 UITs. ¿Cuánto ese? No. Puede ser. ¿Sí? Entonces, tienes que tener autorización previa de Indecopi. En el caso de los bancos, tienes que autorización previa, además de Indecopi, de la Superintendencia de Banca y Seguros, para que Indecopi evalúe. Porque no todos los mercados son iguales. Por ejemplo, el mercado de restaurantes, yo adquiero otro restaurante. Ya, pero hay un chorro de restaurantes. No importa. Pues, claro. Pero yo adquiero otro banco. Eso sí, los bancos no hay tantos. Ahí donde la competencia no es grande, hay que mirar el doble. Exacto. ¿No? ¿De acuerdo o en desacuerdo? Totalmente de acuerdo. ¿No? Yo, inclusive hemos podido ir a avanzar un poco más y ser un poco más duros. Lo que pasa es que es complicado, es un tema complicado y entonces... Hay que empezar, ¿no? Sí, hay que empezar y después ir ajustando. Hay muchas cosas que hay que hacer. Hay muchas cosas, las fusiones, el tema de las medicinas. Las farmacias hoy día tienen un solo precio y las farmacias en el Perú son las más caras de América Latina. Es decir, las medicinas en el Perú son carísimas. Bueno, y otros negocios también por el estilo, bancos o seguros. También hay que regular un poco los negocios de los bancos. Los bancos no pueden hacer cualquier tipo de negocios. Los bancos no pueden tener pues un restaurante, un cinema, un hotel, una farmacia. Pues eso en Estados Unidos no lo permiten. En todas partes del mundo el banquero es banquero. Solamente se dedica a eso. Así es. Porque hay conflicto de intereses si te metes en empresas de seguros, en AFPs. Entonces, al banquero deberíamos especializarlo en banquero, en lo que sabe hacer y no meterse en otros negocios porque ahí pierde objetividad. ¿Qué posibilidades existe de que esta ley afecte a empresas que efectivamente están en crecimiento y se ven en condiciones de comprar otras? Puede ocurrir. ¿No? Puede ocurrir que le caiga en contra a uno que está trabajando muy bien, ¿no? O sea, que por eficiente crece, pero ahí en Indecopi dices, mira, lo siento, no puedes comprar esto porque si no te vas a convertir en un monopolio o un oligopolio
y la probabilidad que hagas prácticas monopólicas o oligopólicas es alta. Lo que pasa es que si no tuviéramos muestras de que eso ha pasado en el Perú, tal vez no nos preocuparía tanto, ¿no? Pero las concertaciones de los precios de gas, las concertaciones del papel higiénico. Papel higiénico, por favor. O sea, porque el papel higiénico del Perú es el más caro de América Latina. Además, ¿alguien me puede explicar por qué lo puedes cambiar? O sea, ese es un producto que tienes que comprar. Yo soy un ferviente creyente de que el mercado es el mejor asignador de recursos, pero para eso necesitamos asegurarnos que hay un libre mercado, y que haya competencia. Y esta ley es fundamental para eso. Pero para eso también se tienen que regular los mecanismos para que la competencia pueda entrar con facilidad, porque cuando tenemos mercados muy cerrados, las leyes a veces privilegian a los mercados cerrados, es verdad, ¿no? Es verdad. Así que, bueno, esa es una manera. Muchas regulaciones es simplemente cerrar la posibilidad de acceso a cualquier sector y que haya más competencia. Muy bien, miren, hemos empezado regañando por culpa del acuerdo y hemos terminado consensuando que es bueno cuidar los monopolios. En el aspecto económico es más fácil que entenderse con Muy bien, entonces tienen su afinidad, hay que decirlo. Muy bien. Yo aquí simplemente he hecho de árbitro, a ratos me he puesto al lado de Carlos Cruz, me disculpo. De lo correcto, de lo correcto. Me disculpo, Vitocho, te voy a invitar. El tiempo lo dirá, el tiempo lo dirá. No, ya te he dicho, si no funciona eso, debajo de la mesa y vamos a borrar este programa. No me entendieron. Muchísimas gracias, señores. Siempre divertido conversar con ustedes, a pesar de que los temas pueden ser arduos y complicados. La gracia está en hacerlos de manera simpática. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a una pausa. El abogado Humberto Abanto con nosotros para hablar justamente de arbitrajes, una investigación fiscal que está bastante avanzada y que lo tiene entre sus investigados. Pero él nos explicará cuál es su situación. Ya volvemos.